Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a el último podcast de este año, el último podcast de Voy al Teatro durante el 2023. Ha sido una temporada muy interesante, llena de personalidades, de creadores, de creadoras que han dejado huella a lo largo de este país, en sus distintas localidades. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener este último episodio de este año, pero regresamos el próximo con otra temporada, dado que ha sido bastante bien recibido por todas y todos ustedes. Les doy la bienvenida como en cada emisión. Si no se han suscrito, les pedimos que lo hagan, que nos sigan en las redes sociales, que compartan estos materiales que nos sirven mucho para seguir difundiendo a las artes escénicas. Y pues bueno, sin más, hoy tenemos un episodio muy especial porque tengo de invitada a una persona que tiene una larga trayectoria, tiene una gran carrera en las artes escénicas y además será reconocida esa trayectoria próximamente en la Muestra Nacional de Teatro. Seguro para muchas y muchos de ustedes no necesita presentación, pero aún así la presento porque me da mucho gusto tenerla aquí de invitada, a mi querida Luz Emilia Aguilar Sincer. ¿Cómo estás, Luz Emilia? Pues estoy muy contenta, Alan, primero de platicar contigo, de estar en esta plataforma de Voy al Teatro y pues para hablar de algo que me cayó por sorpresa, realmente no lo esperaba, nunca lo esperé y cuando me lo dijeron fue así como una especie de mini shock, ¿no? Como, ¿de veras? ¿De veras? Y bueno, pues me da gusto, estoy muy agradecida realmente. Oye, pues ahorita vamos a platicar de ese tema y de muchos más, pero ahorita me gustaría que nos fuéramos, querida, al principio. Vámonos varios años atrás, cuando las artes escénicas llegaron a tu vida. Me gustaría saber cómo fue ese momento, cuándo es que el teatro se hizo presente en tu vida y que dijiste, quiero trabajar en esto, quiero empezar a especializarme en esto. ¿Cómo fue ese primer contacto? Mira, ese contacto fue en Dublín. A mí me mandaron a los 17 años. De pronto un día se decidieron en mi familia que me fuera a estudiar un año inglés a Dublín. Entonces, pues tomé un avión y llegué a un lugar helado, lejísimos, que yo no acababa de entender la distancia. Y bueno, yo vengo de una familia de 8 hermanos, siempre rodeada de tíos y de mucha gente. Se dedicaban, mi padre era penalista, entonces pues yo ya tenía un contacto con el drama, porque en mi infancia yo veía, pues ahora sí que Edipo Rey buscando al abogado que lo saque digamos, crímenes de sangre. Mi padre estaba muy orientado a ayudar a personas que habían caído en esa desgracia y el sistema político mexicano condenaba a personas inocentes como lo sigue haciendo. Entonces, esa indignación y ese contemplar el drama ya estaba presente en mi vida sembrado. Llego a Dublín y entra una crisis de quién soy, dónde estoy, por qué estoy viva, a qué voy a dedicar mi vida. Y bueno, pasé por muchas etapas y pues desde luego una de las preguntas importantes para alguien educado en una escuela de monjas era la religión y qué pasa con Dios y qué pasa con la espera y una crisis muy fuerte de tengo o no tengo fe. Y en esa estaba, en Dublín, esa ciudad y ese país tan católicos y en ese momento súper católicos, no había anticonceptivas, estaba prohibido el divorcio, la religión controlaba mucho la vida política y fui a ver un monólogo de Beckett. Era una síntesis, un gran actor y se presentan en el escenario las preguntas que yo me trataba de responder leyendo marxismo, sociología, la Biblia misma, qué sé yo. Y ahí fue donde pensé, estos están hablando de la incertidumbre de la verdad, de la incertidumbre en la respuesta, pero la pregunta está planteada tal y como yo quiero o como la siento desde lo más profundo de mi ser. También en un momento dado empecé a tener una calma porque en esa vida tan agitada, o sea, además de todo el tema de este asunto de los crímenes, había algo muy mediático porque mi papá era el apoderado general de Excelsior. Entonces, pues estaba la prensa metida en mi casa todo el día.
y había reflectores y todo esto, a él lo entrevistaban mucho por sus casos, entonces era como un mundo exaltado y estridente, con estos extremos. Y de repente en Dublín, totalmente silencioso, me acuerdo un día estar en Westmoreland Street y ver pasar el mundo frente a mí y dije, yo más que ser vista quiero ver y quiero dar testimonio, ¿no? Entonces, en un principio, pues me metí, me involucré mucho en cuestiones de escritura. Estuve en el Centro Mexicano de Escritores, tomé muchos talleres de literatura. Yo misma me forcé a aprender a escribir y desde luego, desde siempre, una lectora ávida, que fue lo que me dio una plataforma para acomodar tantas experiencias tan fuertes, tan estimulantes, tan contradictorias, porque también en mi familia liberales, conservadores, católicos, ateos, o sea, yo no tenía una directriz clara y definitiva, sino muchas preguntas enfrente y lo que se me presentó es, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué crees? ¿Quién eres tú? Entonces, la única forma que encontré de mitigar la angustia frente a ese dilema era leer mucho, en especial primero Dostoyevsky. Luego Thomas Mann, luego los franceses, mucho de filosofía, todo lo que llegaba a mis manos. Pero empecé a ver cómo construir mi propia mirada al mundo. Y pues en ese caso me di cuenta de que el sesgo, el lugar en donde yo encontraba la herida que tenía dentro y donde se hablaba desde el cuerpo, desde la piel, de las cosas que a mí me desgarraban y que me tenían realmente durante mucho tiempo en vilo, ahora sí que entre ser o no ser, porque no acababa yo de tener la certeza de contar con la fuerza para poder vivir, ¿no? No que me fuera a matar, nunca he sido suicida, pero me sentía que o me iba a volver loca o me iba a desmayar. Y fue un esfuerzo de pensar, reflexionar y muy importante el teatro, tener con quién dialogar, tanto desde los dramaturgos y las obras de teatro como una comunidad que se dedica a pensar en el dolor, en la herida y a traducirlo en una estética del cuerpo y del espacio y del aquí y ahora. Y entonces también la diferencia. En el teatro encontré un sitio porque, bueno, siempre me sentí rara, venía de una familia muy decimonónica en el centro de la Ciudad de México, hija de un penalista en una escuela de monjas donde todas van con las falditas almidonadas y yo llegaba, ¿no? Como me daba a entender, ¿no? Entonces, siempre era como la rara, ¿no? Entonces, en el teatro, bueno, pues yo era pues una más, ¿no? Una más que sentí que desde el principio encontraba grupos, siempre tenía miedo de ser aceptada, porque eso es lo que nos atraviesa a todos. Pero era mucho más aceptada que entre el mundo muy comilfo ya como de la sociedad de abogados o de los escritores, que también eran mucho más reservados, mucho menos físicos. Y pues no se diga los pintores, que tuve un contacto muy importante durante muchos años con el medio de los pintores, pero el teatro al ser colectivo y ser esta comunidad afectiva, disfuncional, desde luego, no estoy diciendo que sea funcional, pero el teatro es muy del cuerpo y de la diferencia, ¿no? A lo largo de muchos años lo he comprobado. Es el espacio donde se pelea por la reconstrucción identitaria de la diferencia, donde nos juntamos los que tenemos conciencia de que no cabemos y donde lo razonamos y lo convertimos en nuestro trabajo cotidiano. Oye, y justo ahorita que mencionas todo esto, se me hace muy presente el hecho de que, pues bueno, aunque hay muchas y muchos investigadores y personas especializadas también en la crítica y demás, pues lo sabemos que son las menos, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que se dedican a las artes escénicas suelen buscar lo que es la ejecución, ¿no? La interpretación, ser actor, ser actriz. Eh, Además de esto que nos platicas de estos inicios, ¿qué encontraste en estos espacios, pues como dices, o sea, pues más backstage, más de estar viendo, ¿no? O sea, que luego muchas personas a veces como que no se visibiliza tanto estos trabajos que son tan importantes, pero tú qué encontraste desde este lado que te fascinó y que te encantó para continuar pues tantos años como lo has hecho hasta ahora.
Fíjate, lo primero es que yo me involucré en puestas en escena. Estudié actuación con Héctor Mendoza, con Julio Castillo, con Aimee Wagner, con Ruelas, y es un dato muy importante que padecía un pánico escénico verdaderamente brutal. A la fecha, digo, ahorita ya me he relajado y todo, y ahorita estoy muy contenta hablando de algo que pues no es un examen, ¿no? Pero sí, un pánico escénico tremendo y de repente pues sí participé de puestas en escena y demás, pero era una angustia muy grande. Sé por las entrevistas que he hecho a otros creadores escénicos o a los creadores que se suben al escenario, que es casi todos lo tienen y unos lo superaron. Pero había algo muy importante. Recuerdo que estaba yo trabajando en el Zoológico de Cristal, dirigía a Carlos Saro en el Foro de la Conchita, iba a ser ahí. Bueno, no sé si lo íbamos a poner ahí, pero trabajábamos también cosas en el Foro de la Conchita. Y yo era Laura Winfield y me encantaba mi papel. Pero había momentos en que el tiempo que yo tenía que dedicar a ensayar, lamentaba mucho no poderlo dedicar a leer. O sea, yo Ya, tengo una adicción a la lectura y en cierto momento a la escritura de ciertos documentos privados, pero mucho más a la lectura, que sentía que es que no sé esto, es que no sé el otro, porque la formación académica que yo tuve en la facultad o en el Colegio Asunción de México o en otros en los que yo estuve, nunca me dio la plataforma para poder armar el rompecabezas mínimo de un bastidor para entender quién soy, qué es la humanidad, dónde estoy, qué es la cultura. Entonces, la avidez por responderme esas preguntas me hacía sentir que yo perdí el tiempo estando sobre la escena. Otra cuestión era, yo quiero hablar en todo caso, cuando llegué a participar en esto, quería interrumpir la escena y decir, no, no, lo que estoy diciendo no es lo que me importaría decirles. Yo siento que el mundo está todo mal, las guerras, qué sé yo, todo lo que yo veía de contradictorio. Entonces, empezar a estar backstage fue un proceso largo, eh, cuando ya me empecé a dedicar realmente a la crítica, que tuve a mi hijo Matías, bueno, ya había participado, ya había escrito crítica y había recibido aceptación, es decir, me esforzaba mucho y demás, y tuve el apoyo de Víctor Hugo Rascón Banda, por ejemplo, me animó muchísimo, me buscaba, me decía, me encantan tus críticas, y así empezó a suceder. Y de pronto, en 1994, había empezado a hacer crítica en los 90, en 1990, pero en 94 nació mi hijo Matías. Yo había tenido por supervivencia que trabajar en el periódico Reforma como coeditora de planas editoriales y demás, y luego como coeditora del suplemento Enfoque, etcétera. Y de repente está mi hijo chiquito, etcétera, y le propongo a Lázaro Ríos tener una columna en Gente de teatro. Y pues era algo que yo podía hacer cuidando a Matías. Y pues en eso me dijeron que sí. Pronto me abrieron también otro espacio en cultura y luego empecé a viajar a muchos festivales y ya de ahí se me abrió una puerta en donde sí fue mi opción, pero al mismo tiempo en el momento en el que puse la primera piedra firme, se convirtió en un tobogán y en un tobogán muy satisfactorio porque el ejercicio de la crítica me obligó a leer el triple de lo que yo leía. Entonces, hazte cuenta, vamos a ver Copenhague. Pues yo no sé nada sobre Heisenberg en ese momento. Bueno, en una semana me leí la biografía de Heisenberg, otra biografía que era contrapunto de la de Heisenberg, estudiar todo el tema del proyecto Manhattan, la importancia de la bomba atómica, porque yo me decía, yo no puedo escribir esta crítica si yo no tengo idea del contenido. Bueno, y luego la música. Entonces, a grabar todas las puestas en escena, ir a Gandhi y decirle al que vendía música que estoy escuchando, no identifico. Ahora ya hay otras plataformas. Entonces, empezar, claro. yo ya era melómana, pero a verdaderamente todo el día estar escuchando todo lo posible de música para poder identificarlo. Y al mismo tiempo darme cuenta que no entiendo el espacio para nada. Entonces, buscar a Alejandro Luna y pegármele para que me enseñe, ¿no? Porque era el único que realmente sentía yo que me podía explicar la importancia del espacio escénico. Entonces, ha sido tan satisfactorio porque en Irlanda en ese momento, que te digo que fue como fundacional, yo dije, bueno, me llamo Luz Emilia Aguilar Cinces, soy mujer, nací en Coyoacán, vivo en tal siglo.
me voy a morir. Es lo único que sé de cierto. No sé si existe Dios, no sé si la Tierra se formó de tal o tal, si existen más planetas, no sé nada, más que algo cierto. Lo único, nací sola, me voy a morir sola y sin duda me voy a morir. Entonces, en ese momento dije, pues lo primero y único que realmente me importa es, primero que nada, saber quién fui y dónde estuve. ¿Qué es esto de estar aquí? Tengo, no sé si un día, un año o cuando mucho 90, que espero que no sean tantos, para poder averiguar eso. Entonces, imagínate una labor en donde fui, la verdad, sí, fui reconocida y desde muy al principio. Yo escribía crítica de manera anónima porque fuera de la gente de la facultad, ya había estudiado yo la carrera de literatura dramática y teatro, había vivido con Arnold Belkin, que era el escenógrafo de Héctor Mendoza y de Luis de Tavira, por lo tanto, yo iba a todas esas puestas en escena y asistí a todos los procesos creativos en los que él participó como escenógrafo. Ahí, bueno, pues no podría yo decir que no sabía nada, ya sabía algo, pero las preguntas se me fueron refinando un poco más después, un poco más tarde. Y luego entro a la facultad, tengo los mejores maestros de ese momento y entonces no me conocían los jóvenes, las nuevas generaciones. Yo iba, escribía y empecé a considerar primero como que el estatus de la crítica era tú aléjate, no puedes tener conflicto de interés, tú no te puedes relacionar con la gente. Pero yo dije, Dios mío, yo no entiendo nada de lo que estoy viendo en escena, a mí me enseñaron los géneros y me enseñaron esto, tengo que hablarles por teléfono y preguntarles por qué están haciendo lo que están haciendo. Y en esa medida me empecé a relacionar con la gente. Y he tomado el asunto con una seriedad de que yo no puedo usar esto, había leído Las ilusiones perdidas de Balzac, no me interesa el poder. Y no me interesa el poder para molestar a nadie ni para ser alguien yo en detrimento de alguien. A mí me interesa el poder en todo caso para ayudar a los demás, para hacer algo bueno, porque además si voy a morirme y todo esto, ¿de qué caso tiene acumular nada sino hacer el bien? O sea, empecé a sentir un enorme placer en poder brindar una plataforma de respeto, de lectura, de algo que Claro. veo mucha arrogancia en el medio escénico, pero también veo que les importa tanto y es algo en el aquí y ahora. Y estar sobre un escenario siempre es la fragilidad de mañana no significar nada. Yo he visto grandes mentes, grandes creadores que se pierden porque dejan de ser significativos en un medio que te legitima, porque les importa a la gente que está a tu alrededor por las razones que quieras. Pero si nadie va a ver tus obras, si a nadie le importa lo que dices, si no es significativo, entonces te caes. Hay una zozobra identitaria. Y ahí yo, como la tengo en lo personal, he querido ser solidaria acompañando con la máxima posibilidad de objetividad y rigor esa plataforma, ¿no? Como poniendo en juego mi criterio, mi conocimiento, que es lo único que tengo, y mi mejor razonar y mi mejor sentir para acompañar el fenómeno. Oye, y justo con todo este tema de la crítica, que era justo el siguiente punto que quería abordar y que ahorita ya nos diste una introducción, me queda claro que esta inserción tuya en la crítica tiene mucho que ver con esta pasión que tienes por la investigación, ¿no? Y que por eso eres tan obsesiva en un buen sentido, ¿no? Con lo que acabas de decir y voy a investigar y que me parece algo sumamente valioso, ¿no? Y entonces te quiero preguntar ahora, ¿qué fue lo que encontraste de valioso en la crítica, ¿no? Y que además has ejecutado de una forma extraordinaria durante tantos años. Y ahorita ya nos dijiste, ahorita ya vimos la razón de por qué has tenido este reconocimiento, ¿no? Justo por esta disciplina, por esta capacidad de profesionalismo, en fin, todo este arrojo muy positivo que tienes hacia la crítica. Pero, ¿qué encontraste ahí? ¿Por qué darle tanto a ello? Y además te preguntaría, conectado con eso, ¿cómo es que eso desembocó en el proyecto de la muestra crítica de la Muestra Nacional de Teatro? Mira,
aquí lo primero es que, ¿por qué? Porque me doy cuenta que sirve. Porque sí, yo tengo una relación con la comunidad, que tengo muchos amigos, porque yo siento un enorme sentimiento bonito. O sea, podría decirte, yo quiero a la gente de teatro. Y cuando los veo arriba en el escenario, me conmueve muchísimo el fenómeno de ese estar en vilo. Y veo que mi mirada ayuda. Y en el momento en el que me dijeron por qué habían decidido un grupo de personas darme a mí, cosa que me sorprendió mucho, lo que me conmovió es, bueno, cuando menos a algunas personas del medio teatral, mi acompañamiento les ha dado alguna fortaleza. Y eso, una fortaleza de personas que hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, eso me ha parecido muy satisfactorio. Y luego, de ser crítica, me tocó ser coordinadora, codirectora artística de la muestra, que ha sido el fenómeno más importante para mí en el desarrollo de mi mirada al teatro mexicano. En ese tiempo en el que yo empecé a ser codirectora artística de la muestra, lo primero, me encantó trabajar en conjunto y discutir con personas con las que difería y en algunas cosas estaba de acuerdo, discutir una programación. Era discutir el teatro mismo. Y dos, en ese tiempo nos subíamos a una camioneta de Limba o a un avión o a un camión a ir a recorrer literalmente toda la República. Conocí todos los estados de la República buscando teatro. No tienes idea. Casi te lo juro que debajo de láminas. O sea, me acuerdo que de pronto era llegar a un teatro en Matamoros. En la noche iba yo con Matías, nos mandaban a unos hoteles que verdaderamente para él fue importante porque fue un baño de México, ¿no? Unos cuartos pintados de verde con pintura de aceite, con una camita en la que estaba yo ahí con él, ¿no? Al día siguiente pasaba, no sé, el coordinador de cultura, ¿no? Nos llevaba al teatro, iban llegando camionetas con la escenografía desde las 6 de la mañana, lo ponían a las 8 era la primera función, luego a las 11, lo que les tomaba en poner y quitar de una precariedad, y luego en algunos casos con buen sentido, o sea, muy mala factura, pero alguna inteligencia sobre el tema. Y en otros casos era, no daba yo crédito, o sea, ¿por qué tanta insensatez? ¿Por qué poner Shakespeare así, en este lugar? O sea, no tiene nada que ver con nada. No sé, empecé a pensar qué difícil, lo más difícil en este mundo es tener lucidez sobre ti, sobre tu entorno y sobre tu lenguaje. Entonces dije, es vital fortalecer el teatro, porque es el lugar en el que pensamos nuestra identidad, insisto. Entonces, el poder incidir en abrir la programación, no a lo que estaba en la Ciudad de México y a lo más acabado en términos de factura, sino empezar a abrir la puerta a lo más acabado en términos de pensamiento, de lucidez y poder dialogar y discutir con ellos, ¿no? Porque se abrieron muchas conversaciones. Eso me pareció importantísimo. De ahí yo vi muchos esfuerzos conjuntos. Y puedo nombrar a Mario Espinosa, a Enrique Singer, a Meliá, desde luego Alberto Villarreal, siempre reconoceré su enorme trabajo para la muestra, y a mis codirectores artísticos, Jaime Chabó, Alberto Lomnitz, en un momento a Cuthberto López, qué sé yo, a tantos con los que discutí. En fin, como con los que tenía yo afinidad y no, entre todos, me gustaría nombrarlos a todos, me formaron una mirada al teatro, me ayudaron a comprenderlo, porque eran gente que estaba, Ángel Norzagaray, Mario Cantú, realmente padrísimo trabajar con él, Daniel Serrano, padrísimo trabajar con ellos, Sara Pinet, en fin, mucha gente muy, muy interesante. Sara Pinedo, que estuve con ella como codirectora también en una muestra, en fin. Entonces, de ahí también con Ilona. Ilona es una persona que merece también mucho reconocimiento en el teatro mexicano, porque uno de los factores que ha mejorado es
el contacto con el exterior, que también los que ya mencioné como coordinadores trabajaron mucho en eso. Mucho Juan Meliá en un momento dado, con Iberescena, etc. Eso, y al estudiar la historia del teatro, la confrontación con otros lenguajes, el teatro y la crítica es un asunto de criterio, y el criterio es un ejercicio comparativo. Entonces, podernos ver con lo que se está haciendo, con otros lenguajes, con otras posibilidades, enriquece. Y he pensado que la crítica tenía un gran lugar en un momento dado. Había mucha gente que escribía sobre teatro, desde lugares cuestionables, lo que quieras, pero había interlocución. Y en un momento dado, con la crisis de los periódicos escritos y de el rating que ha llevado a los periódicos a sobre todo mantener quienes pueden darle negocio, es decir, los que tienen gran rating, que son más los de fútbol o los de belleza que los de teatro, porque si bien el teatro ocupa un pequeño espacio dentro de nuestras actividades colectivas, es un germen fundamental de invención y de creatividad y de dignidad humana, ¿no? Entonces, pues viendo que faltaba la crítica, Ilona impulsa el tema de Jürgen Berger, que viene a México y ella hace un taller, y en ese momento me invitó, yo no podía, pero me llama y ella plantea hacer la muestra crítica dentro de la coordinación con el apoyo del Goethe. Puso todo su esfuerzo para que esto ocurriera, tuvimos todo el apoyo para que así fuera, y en un momento dado, bueno, el apoyo que se podía dar en ese momento, empezamos a lanzar la muestra crítica, y me gustó mucho la idea de ir armando un cuerpo crítico. Primero fue formativo, primero no había nadie, digamos, que ya tuviera como mucho lugar, y pensamos que más bien valía la pena, ya digamos, sí había algunas voces, ciertamente había algunas voces, y pues en Guadalajara, había unas voces en Michoacán, había en Yucatán y desde luego en la Ciudad de México. Pero más que voces perfectamente conformadas, quisimos abrir esta oportunidad a un taller para empezar a formar nuevos críticos. Y así hemos estado funcionando algunos años hasta que pensamos que ya había de estas personas formadas, ellos ya tenían su camino, ya están saliendo adelante, y armar con otros que por su parte ya tienen una trayectoria y una mente rigurosa, son inteligentes, tienen una formación, que nos dieran una mirada de una nueva generación, que pusiéramos en crisis nuestro propio modelo de crítica y al mismo tiempo abrir un espacio de personas que ya tienen más o menos un trabajo, que nunca han participado en nuestro taller, y empezar a armar un programa piloto de un cuerpo de críticos, que vayamos teniendo una reflexión colectiva, una creación colectiva de conocimiento y desde luego la defensa de la mirada fundamentada y rigurosa de cada cual. Entonces, la muestra crítica surge porque no hay suficientes críticos, porque hay mucho teatro mexicano, porque el teatro pasa inadvertido, porque no tiene una interlocución rigurosa y porque vale la pena que sea al mismo tamaño de la creación teatral el acompañamiento crítico. Es muy importante porque es un espacio en donde de alguna manera se van poniendo exigencias de mejorar la calidad de todo, nuestro trabajo y el de los que hacen el teatro, una memoria y un ejercicio que yo desearía que fuera cotidiano, de un cuerpo articulado, de autoapoyo y todo, porque al mismo tiempo tampoco te lo pagan, ya no te lo pagan por esta crisis de los periódicos. Antes un periódico te daba un sueldo, ahora básicamente casi tienes que pagar por subir una crítica a algún lado. Entonces, pues ir abriendo espacios en donde puedas tener alguna remuneración que te permita más o menos vivir de esto y tener el acompañamiento crítico, que me parece muy importante. Oye, y pues bueno, fueron varios años de la muestra crítica, de este trabajo impulsado, como ya nos platicaste, por Ilona junto contigo. Y entonces, este 2023, un día te dicen, ¿qué crees? Que te vamos a dar un premio.
te vamos a dar una medalla reconociendo justo todo ese trabajo, todos estos años. ¿Cómo te sentiste? Me interesa saber qué ocurrió dentro de ti cuando vino la noticia. Sé que te han dado otros reconocimientos en el pasado, pero este particular, ¿qué representó para ti? Bueno, yo durante 7 años formé parte del equipo que decía a quién se le daba la medalla Villaurrutia. Y bueno, pues me tocó dársela a Petris, me tocó dársela a, en fin, a Petris, a Tito Vasconcelos, en fin, podría ahorita, porque la memoria no me falle, pero se la dimos a mucha gente. Y a Bruno Bert en un momento dado también, a Sergio Galindo, en fin. Y pues me quedé sorprendida porque es como si me hubieran cambiado la perspectiva. O sea, yo estaba acostumbrada a estar del lado del que evalúa y pone a prueba su capacidad, ¿no? Para decir a quién y de repente, pues en cierto sentido, como que me gusta ser querida y me gusta ser reconocida y respetada, pero no he puesto mi empeño porque de alguna forma me exijo muchísimo y soy terriblemente crítica conmigo. Entonces, pues como que me sorprendió y en cierto sentido digo, le debo de dar más al teatro mexicano, o sea, de repente me sentí así como, ¿de veras? ¿Y por qué? ¿No? O sea, yo me cuestioné, ¿y por qué? ¿Qué habré hecho? ¿No? Pero cuando me lo dijeron y me dijeron que había sido por unanimidad en un Zoom y todo esto, bueno, como que dije, ay, y luego me he ido encontrando gente porque pues en ese momento no se anunció con bombo y platillo, pero ahora que ya salió la cartelera, pues llego a la capilla donde trabajo, doy clases y me voy encontrando con gente, me da muchísimo gusto y todo, me quedo sorprendida, te lo juro que se me llenan los ojos de lágrimas, no sé, de un sentimiento que no podría definir, pero lo que es algo bueno hecho, ¿no? Yo no soy quien para juzgarlo, ¿no? Pero pues algo bueno habré hecho porque pues nadie ha llegado a decirme, oye, qué mala onda que te dieron la medalla Villaurrutia, ¿no? ¿Por qué te dieron la medalla Villaurrutia, ¿no? Entonces, pues siento algo inesperado, me llena de agradecimiento y al mismo tiempo me llena como de, pues de la satisfacción porque nunca la busqué, nunca he promovido ningún premio. Es más, o sea, si yo voy a dar una plática en algún lado, casi, o sea, me cuesta trabajo subirlo a Facebook. No me hago publicidad, punto. Entonces, o sea, tú me conocerás y me podrás desmentir. O sea, como que la gran satisfacción en mi vida no son ese poder, sino el poder de que sea verdad, que lo que yo hago está bien. Eso es lo que más satisfacción me da. O sea, mucho o poco estar en una justicia y hacer bien. Hacer crítica teatral, y lo he puesto en algunos escritos cuando reflexiono, es ante todo una puesta en crisis de mi persona, porque yo soy el filtro de lo que va a emitir mi escritura o mi voz. Y yo me pongo a prueba todo el tiempo para ampliar mis límites de percepción, mi conocimiento, mi criterio y mi inteligencia, para hacerlo con la mayor dignidad posible. Entonces, pues haber hecho algo bueno, haber significado, cuando alguien me dice, es que gracias a ti me sentí capaz de hacer esto y eso que hizo esta persona es bueno, siento una alegría enorme, 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 enorme. Entonces, que me dieran el premio implica de algún modo que hay un grupo de personas lo suficientemente convencidas de que he sido positiva en mi presencia en el teatro, que merezco esta medalla que es muy importante para la comunidad teatral, porque en realidad es de los pocos premios que hay, ¿no? Y lo da la propia comunidad. Y te lo mereces totalmente, querida Luz Emilia. Te lo mereces totalmente. Ahorita nos has platicado así en una síntesis, obviamente, de todos estos años, pero eso da fe de todo el trabajo y que sé que no ha sido sencillo, que has puesto mucho empeño, que te has enfrentado a un montón de cosas y que por eso lo vale totalmente y que te lo mereces y que aparte me da mucho, mucho
mucha felicidad que lo vayas a tener y además que voy a poder estar ahí ese día para poderte abrazar y felicitar y compartir ese gozo contigo. Y es también importante que sea en Guadalajara, porque mi familia paterna viene de Guadalajara, mi vida y mi infancia están muy vinculadas con Guadalajara. El papá de mi hijo es tapatío y la vida con mi Se hijo ha sido conectó. compartir mucho, pues Tapatilandia, ¿no? Y recibirlo no sé, en Jalisco, en Guadalajara, para mí como que tiene algo simbólico importante, ¿no? Es una poética del destino. Oye, qué bonito. Oye, pues ya estamos entrando en la parte final de este podcast que se nos ha ido volandísimo, esta plática tan a gusto. Pero antes de ir cerrando, me gustaría hacerte un par de preguntas muy cortas para ir cerrando y conocer ahí un poquito más de ti. En todos estos años, ¿cuál recuerdas que es el mejor y también el peor consejo que te han dado? El mejor consejo ha sido quizá de Héctor Mendoza, que me abrió mucho los ojos en un momento dado. Me dijo, al estar viendo teatro, me dice, la tendencia de todos es a centrarnos en temáticas y no ver la complejidad de la puesta en escena. Estábamos tomando una clase de dirección y a pensar que todo lo que está sobre el escenario significa. Así los creadores lo tomen en cuenta o no. El peor consejo me lo dio Orga Harmony: si no te invitan y te pagan el boleto, no vayas. ¿Ok? Pues ahí también hay una reflexión. Ajá, ajá. Oye, y en el tema de las artes escénicas del teatro, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Quizá el momento más crítico es la página en blanco para empezar a escribir. Realmente es una zozobra y la comparo a un actor a punto de salir a escena, así en el camerino, y es la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué voy a escribir? No, muchas veces ya la tengo escrito todo lo que voy a escribir, pero ese enfrentamiento es muy duro. Y lo más maravilloso es ver una puesta en escena que verdaderamente llegue al fondo de mi razón, mi corazón y mis huesos. O sea, ver una gran puesta en escena, así como me pasó, diría que el inicio de eso fue en Irlanda, viendo esa obra sobre Beckett, que sentí que salí transformada y dije, vale la pena ver 100 malas obras por ver una como esta al año. Bueno, una como esta de vez en cuando. Y he visto muchas, muchas que he salido realmente muy feliz. Y además muchas de directores jóvenes, desconocidos para mí, y que de repente voy y veo lucidez, veo pasión. Me emociona mucho cuando eso sucede, ¿no? Oye, Luz Emilia, pues ahorita durante este tiempo yo te he estado haciendo una serie de preguntas, pero ahora la pregunta sería saber si tú tienes una pregunta, es decir, ¿tienes tú alguna duda, curiosidad, algo que quisieras saber sobre mí o sobre Voy al Teatro? Puede ser cualquiera Mira, de sí ambas tengo una dos. pregunta. Es extraordinario que una persona que como yo no es actor, bueno, sí, tú eres actor y estás en escena, pero que dedique Pero sí tanto. soy más gestor, sí soy más O sea, gestor. sí te he visto en escena y todo, haces cabaret y me encanta y todo. Y te veo muy feliz, pero pienso en que te pasas la mayor parte del día asumiendo un trabajo que te toma segundo por segundo. Y lo que yo quiero saber es por qué. ¿Por qué has hecho Voy al Teatro en tan poco tiempo? ¿Y qué ha facilitado en tu relación con la comunidad y qué ha estimulado
para hacer esto? Pues un poco como tu historia, me ha encantado esto. O sea, sí me gusta mucho crear, me gusta mucho estar en escena también. Me gusta mucho lo que tiene que ver ya con un espectáculo, pero me gusta mucho más esto otro. O sea, me encanta el poder, yo así lo pienso y en estos días justo lo he estado pensando así ahora que lo mencionas. Me gusta habitar la escena desde estos otros lados, ¿no? O sea, desde pensar en la experiencia de una persona al comprar un boleto, cuando leen una crítica, ¿no? Cuando necesitan información para encontrar un teatro. O sea, eso me gusta y me mueve y me apasiona mucho y además que creo que está muy deshabitado, ¿no? O sea, que creo que en Sí. el tema de los públicos, como no está tan abordado, también permea hacia este tema de los problemas de audiencias que tenemos en el sector. Y entonces, pues ese es como el gran músculo. Y, y cómo llevarlo, pues mira, es una cosa muy complicada. Tú has podido ahí compartir el camino, te hemos platicado bastante. Es complicado porque además, en cuestión hasta de apoyos y demás, todo se va hacia el tema justo de la creación escénica, ¿no? O sea, poco se habita sobre el tema de la gestión o la promoción, la difusión. Sin embargo, el equipo con el que estoy rodeado en Voy al Teatro, mis compañeras y compañeros, pues han sido vital para este esfuerzo y el ver los resultados de la plataforma es algo que siguen dando una gasolina para no parar. Ahora estar compartiendo este proyecto de muestra crítica me llena de una batería que no tienes idea, ¿no? Entonces te diría como de forma muy concreta que eso, querida. Pues sí, muy bien, y veo que realmente sí te ha dado gasolina porque en muy poco tiempo has levantado un proyecto pedagógico de difusión, de además como de hasta de boletaje en un momento dado, y yo pienso que es la dignidad que merece tener el teatro. Hay una parte en donde se hace el teatro, pero no va a llegar el teatro al público si no hay buenas plataformas de resonancia. Y eso implica reflexión, crítica, difusión, entrevista, digamos, periodismo en este sentido, pero tú te has expandido hasta plataformas de distribución y de cartelera, ¿no? Entonces, pues por eso me gusta mucho trabajar contigo. Además, en el estar en esta preparación y ya estar como colegas, sentados a la mesa en una parte transversal, ¿no? En una relación transversal, siento una calidad de trabajo que a mí pues me da mucha tranquilidad. Y aprendo también de otras formas en las que yo no he intervenido tanto, que voy viendo cómo se desarrollan y funcionan, ¿no? Entonces estoy Oye, muy contenta porque hemos hecho un buen equipo. no, pues yo estoy el triple de contento o sea, ver el camino recorrido, desde el día que nos conocimos, el ahora tener estos proyectos en común y poder ahorita platicar de esto y este tiempo que nos has regalado ahorita aquí, pues es algo que te agradezco mucho. Estoy muy feliz de poder compartir tanto el camino escénico como la vida escénica también contigo. Eres alguien que he aprendido claramente mucho, que tu trabajo ha inspirado mucho lo que hemos hecho acá, el que tú e Ilona hayan generado este espacio tan importante de la muestra crítica, pues era muy inspirador particularmente para nosotros como Voy al Teatro, ¿no? Entonces, pues te quiero agradecer mucho todo el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años. Te quiero felicitar nuevamente por la medalla, te quiero agradecer tu calidez, tu acompañamiento y pues nada, que espero que la vida nos permita tener más momentos aquí en línea, platicando en la vida presencial y pues nada, muchas gracias. Igualmente yo quiero que compartamos muchas cosas, Alan, y muchas gracias por esta entrevista. Pues gracias nuevamente a ti, pues ya estaremos ahí compartiendo este bonito momento cuando te entreguen la medalla. Y pues nada, se nos fue el tiempo volandísimo. Yo espero que próximamente podamos tener una parte 2 porque estoy seguro que todavía hay un montón de temas que se nos han quedado fuera. Pero muchas gracias nuevamente, Luz Emilia. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando o viendo. Suscríbanse a través de YouTube, de Spotify, de la plataforma que sea de su preferencia y nos encontramos el próximo año y en un siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.